Santo, por esta oportunidad que tú me das de poder estar aquí en esta mañana y exponer tu palabra. Yo te pido, Espíritu Santo, que tú enseñes esta palabra a tu pueblo. Porque si no eres tú, Señor, si tú no la enseñas, Padre, simplemente es una conferencia más. Pero si eres tú, Espíritu Santo, el que enseña a tu pueblo esta palabra, este mensaje dará fruto, Señor. Dará fruto abundante, mi Dios. Y lo podemos ver reflejado en las vidas de cada uno de nosotros. Por eso te pido, Espíritu Santo, tú que eres nuestro Maestro, ayúdanos a entender esta palabra, Señor, y a ponerla por obra. Te lo pido en el nombre poderoso de Jesús. Todo estorbo, Señor, todo aquello que quiere impedir sueño, cansancio, fatiga, cualquier cosa que el enemigo quiera mandar para que tu pueblo, Señor, no abra los ojos de su entendimiento para comprender y comprobar cuál es tu eminente grandeza de tu poder sobre nuestras vidas, Señor. Quítalo en el nombre de Jesús. Todo lo que el enemigo quiera mandar sobre tu iglesia para que tu pueblo no entienda el mensaje que tú quieres traer en esta mañana de liberación para tu pueblo, es quitado todo estorbo, todo obstáculo, toda barrera y todo lo que el enemigo quiera traer sobre nuestras vidas en esta hora. Y te pedimos, Espíritu Santo, que tú soples de tu aliento, Señor, y nos hagas libres en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bueno, quiero que abramos nuestra Biblia en el libro Primera de Reyes, capítulo 15. Primera de Reyes, capítulo 15, versículo 9 al 15. ¿Ya están ahí? Y los que no, pues vamos a estar colocando el mensaje en la pantalla para que puedan ir leyendo junto conmigo. Versículo 9. En el año 20 de Roboam, rey de Israel, Asa, quiero que tengan en cuenta ese nombre, Asa, comenzó a reinar sobre Judá y reinó 41 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Maaca, hija de Abisalom. Asa hizo lo que recto ante los ojos de Jehová, como David su padre, porque quitó del país a los sodomitas y quitó todos los ídolos que sus padres habían hecho. También privó a su madre Maaca de ser reina madre, porque había hecho un ídolo de Asera. Además deshizo Asa el ídolo de su madre y lo quemó junto al torrente de Cedrón. Sin embargo, los lugares altos no se quitaron. Con todo, el corazón de Asa fue perfecto para con Jehová toda su vida. También metió en la casa de Jehová lo que su padre había dedicado y lo que él dedicó: oro, plata y alhajas. En esta mañana, no sé si algunos estarán o pueden entender lo que esto significa, pero este mensaje o esta porción de la Biblia que leímos significa mucho. Mira, en los Estados Unidos hicieron un estudio sobre maldiciones y sobre bendiciones, y lo que arrojó el estudio fue esto. Quiero que lo pongamos en la pantalla y me lo amplíe. Lo que arrojó el estudio fue esto, iglesia. En el año 1703 nació este joven, Jonathan Edwards. Jonathan Edwards. Él vivió en Nueva York. Él dice en el estudio que vivió en continuo contacto con las cosas de Dios. Dice que se casó con una mujer de sus mismos ideales cristianos. Y a pesar de su apretada agenda, escribiendo y enseñando y pastoreando su iglesia, él tenía el hábito de pasar 1 hora entera con sus hijos al día. Él también llevó a sus hijos a la iglesia cada domingo. De sus 279 descendientes, 300
fueron ministros religiosos. 65 fueron profesores universitarios. 13 fueron decanos universitarios. 60 autores de buenos libros. 3 fueron congresistas electos de los Estados Unidos. 1 fue vicepresidente de los Estados Unidos. La familia Edward nunca le costó un centavo a los Estados Unidos. De sus 729 descendientes. El Salmo 100, no me prenden la luz todavía. El Salmo 112, en su versículo 1 y 2, dice, bienaventurado el hombre que teme a Jehová, y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Su descendencia será poderosa en la tierra. La generación de los rectos será bendita. Amén. Bienes y riquezas hay en su casa, y su justicia permanece para siempre. Isaías 59, verso 21 dice, y este será mi pacto con ellos. ¿Con quién? Con los rectos. Dice Jehová, el espíritu mío está sobre ti, y mis palabras que puse en tu boca no faltará en tu boca, ni en la boca de tus hijos, ni de la boca de los hijos de tus hijos, dice Jehová, desde ahora y para siempre. No hay duda que el pacto de Dios con su pueblo se mantiene. Amén. A los que creen no les faltará el Espíritu de Dios en su casa, ni la palabra de Dios en tu boca, ni en la boca de tus hijos, ni en la boca de los hijos de tus hijos, dice el Señor. En esta familia se cumplió el pacto de Dios. Se cumplió el pacto de Dios. Nunca faltó la palabra de Dios en los descendientes de Jonathan Edwards. En la misma ciudad de Nueva York, en los Estados Unidos, en el mismo año, en la misma época, nació el señor Max Hughes. Ese es Max Hughes. Dice que también vivió en Nueva York en la misma época. Él no creyó en el Señor Jesucristo. Se casó con una mujer incrédula. No educó a sus hijos en el camino del Señor. Él se negó a llevar a sus hijos a la iglesia, y incluso cuando ellos mismos le pidieron que lo hicieran. De sus 1026 descendientes, 300 murieron de forma prematura. 100 fueron enviados a prisión y estuvieron presos un promedio de 13 años. 120 fueron prostitutas. 100 fueron alcohólicos. Su familia le costó a los Estados Unidos $1.308.000 y no hizo ninguna contribución a la sociedad. ¿Sí vieron la diferencia? Con los que cumplen el pacto de Dios y con los que no cumplen el pacto de Dios. Yo creo que ya me prendan las luces, por favor. Estoy hablando en esta mañana de maldiciones generacionales. Maldiciones que vienen de padres a hijos y nietos, que pasan de unos a otros. ¿Por qué lo digo? Porque en muchas oportunidades se nos han acercado al pastor y a mí, preguntándose que no saben qué es lo que está pasando en su vida. Pastor, si yo asisto a la iglesia. Pastor, si yo soy fiel a Dios. Pastor, si yo le sirvo al Señor. ¿Por qué es que en mi vida solo pasan desgracias? ¿Por qué solo en mi familia hay ruina? En mi familia nada prospera, no prosperó mi abuelo, no prosperó mi papá, ni tú mismo has podido prosperar. Pastor, la verdad es que en mi familia nadie se casa. Todos bien rejuntados. Vamos a irnos a vivir ahora, vamos a vivir. Y si alguno se casa, al final termina divorciándose. En mi familia es muy normal ver el adulterio, pastor. En mi familia es muy normal que la gente fornique, eso es normal.
no lo ven como malo, pastor. En mi familia lo que hay es una enfermedad terrible. Cada vez pasa de una generación a otra enfermedades heredadas de uno, de diabetes, de corazón, de presión, de cualquier índole de enfermedad, cáncer, artrosis. En mi familia, desde que ahora que yo estoy en Cristo, que me he puesto a mirar eso. En mi familia es una calamidad terrible, quebranto, asombro, pastor. En mi familia, infertilidad. De pronto se salta una y es así, pare como un conejo, pero los otros no pueden parir. En mi familia, abortos. Casi a un miembro de mi familia ha tenido abortos. Ay, pastor, la verdad es que en mi familia, varias de mis familiares, mis mujeres, se han dedicado a la prostitución, al homosexualismo, a la droga, alcohol, locura. De pronto tú te estarás preguntando eso. Mire, mi familia, nadie puede vivir en casa propia, todo el mundo vive en arriendo. Siempre, no hay nadie en mi familia. Y si alguno compra una casa, la termina vendiendo porque no la puede pagar y se la quita. En mi familia ninguno ha podido entrar a la universidad. Lo intentan, lo hacen, pero no pueden. Hay jóvenes que se levantan con ese deseo, pero les es imposible entrar a la universidad y tienen que conformarse con una carrera técnica, no con una carrera profesional. Eso, muchas veces cuando estamos en consejería, escuchamos este tipo de cosas, y etcétera. Habrán unas que se me habrán escapado. Trae a la mente las cosas que tú ves que por años se han repetido en tu casa. Y quiero decirte que van a estar ahí en tu familia hasta que alguien se levante con valentía y rompa esa maldición. Amén. Y no continúe a la siguiente generación. Deuteronomio capítulo 28, versículo 20, dice: porque es que la tradición nos ha enseñado que, como decía el pastor, es que Dios solo es amor. ¿Cómo que Dios habla de maldito y de maldición? No. Pero cuando tú empiezas a leer la Biblia, Dios también se enoja. Es tanto para la ira, sí, se demora en enojar, dándonos oportunidad a nosotros que nos arrepentamos. Pero no sabemos cuándo se nos agotaron los puntos. Y Deuteronomio capítulo 28, versículo 20 dice: y Jehová enviará contra ti ¿la qué? ¿Quién enviará? Dios. Quebranto, asombro en todo cuanto pusiere mano e hicieres, hasta que seas destruido y perezca pronto a causa de la maldad de tus obras por las cuales me habréis dejado. Hasta que alguien con valentía no se levante a romper esa maldición, la maldición va a estar ahí y se la vas a pasar a la siguiente generación. Así como Dios bendice, como hizo con Jonathan Edwards, que nunca faltó, porque la promesa es que nunca va a faltar, pero hay una cosa que nosotros también tenemos que hacer: ser obedientes a lo que Dios está diciendo. Que nunca va a faltar en tu casa el Espíritu de Dios, ni nunca va a faltar en tu boca la palabra de Dios, ni en la de tus hijos, ni en la de la vida de los hijos de tus hijos. Dios lo está prometiendo, pero tú tienes que también pararte con valentía. En esta mañana el mensaje que yo le puse por nombre, este mensaje fue rompiendo maldiciones generacionales. ¿Y qué es una maldición? Es un poder sobrenatural que tiene la capacidad de dañar a una persona, una familia, una nación. Los afecta físicamente, emocionalmente, económicamente, familiarmente, mentalmente. Les trae enfermedad, ruina, muerte, y viene cuando el ser humano desobedece a Dios. Jeremías capítulo 9, versículos 12 y 13.
es varón sabio que entienda esto? ¿Y quién habló la boca de Jehová para que pueda declararlo? Porque a causa de la tierra ha perecido y ha sido asolada como desierto, hasta no haber quien pase. Dijo Jehová, porque dejaron mi ley, la cual di delante de ellos, y no obedecieron mi voz, ni caminaron conforme a ella. Ahí se abrió la puerta a la maldición. Pero le doy gracias a nuestro Señor Jesucristo, porque hoy en su nombre cortaremos esas maldiciones generacionales en nuestra familia. Gracias a Jesús, porque si Él no hubiera muerto por nosotros en la cruz del Calvario, no sé qué sería de nuestras vidas, no sé qué sería de nuestro futuro. Pero hoy le quiero hablar de 5 cosas, habrá muchas más, pero el Señor me mostró estas 5, que pudieron abrir la puerta a una maldición que está destruyendo tu vida o la de tu familia. Y la primera que encontré fue el rebelarse contra Dios o contra los siervos de Dios. Y esta de rebelarse contra Dios comienza en el Edén. Cuando Dios creó al hombre y a la mujer, a Adán y a Eva, Él les entregó toda la creación para que la administraran. Y lo único que les dijo que no tocaran, eso fue lo que ellos tocaron: el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y eso se llama desobediencia. Cuando Dios da una instrucción, y como decía el pastor, tú haces lo que a ti te parece. Ay, porque yo no voy a tocar el árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Y Dios quién se cree? Si mira, ese fruto está tan apetecible, porque no, yo me veo el mal. No, porque para alegar nosotros tenemos todos los alegatos y los argumentos, pero ante la orden de Dios, tus alegatos y los míos son basura. Y Dios le dijo, mira, todo este evento, esta cuestión, este territorio hermoso es para ti. Haz lo que tú quieras, administralo de la manera que tú quieras. Pero este arbolito que yo tengo aquí, no me lo tocas. Y ese fue el que ellos se tomó y tocaron. Y cuando eso pasó, Dios maldijo la serpiente por haber seducido a Eva. Dios maldijo a la mujer, Dios maldijo al hombre y Dios maldijo la tierra. Eso hizo Dios cuando lo desobedecieron. 3. Génesis 3, capítulo 3, versículo 14. Y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias, entre todos los animales del campo, sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Y a la mujer le dijo: multiplicaré en gran manera los dolores de tu preñez. Con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Aleluya. Por eso es que estamos sujetos a nuestro marido. Por eso. Porque Dios no había puesto diferencias entre el hombre y la mujer. No había. Pero como nosotros queremos tomar decisiones solas, porque es que a mí me da la gana, porque así soy yo, porque y se lo dice una que es imponerse. Y mira, las mujeres antes, ¡ay, va a parir! Parió. Ahora hay mujeres que duran 24 horas, 36 horas pariendo. Y al final va a terminar siendo necesaria, ese doble dolor. Antes no había ese problema. Antes era como una gana de yo orinar. ¡Ay, tengo ganas de orinar! Y orinar. Ahora, después de la maldición, ¡ay, Dios mío! Si un cólico menstrual duele, el parir es peor.
porque desobedecimos. Y ahora viene y al hombre dijo: por cuanto obedeciste la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de la vida. Espinos y cardos te producirás y comerás plantas del campo. Maldigo al hombre y maldigo la tierra. Por eso es que tenemos que trabajar y sudarla y buscarla y conseguirla. Si Dios todo nos lo había puesto ahí de papayita. Y hay algunos que ni siquiera ni trabajándola ni sudándola no consiguen. Y hay otros porque son flojos y vagos. Simplemente porque son flojos y vagos la quieren vivir. Ganársela con el sudor, pero desde el frente. No desde la frente de él, sino con el desde el frente. Eso es tan peor todavía. Oye, yo antes en la época de mi papá, los hombres eran orgullosos, trabajar y mantener su casa. Ahora los hombres no quieren trabajar, quieren vivir la mujer. Quieren vivir, pero con el sudor de la que tienen enfrente. No con la frente de ellos. Dios dice que con el sudor de tu frente. Y maldijo la tierra y dice: con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, polvo eres y al polvo volverás. Leímos, yo no la tenía, pero el Señor la puso. Lo que pasó con Caín y Abel. ¿Sí vieron que la maldición de su papá le pasó a los hijos? ¿Qué le dijo a Caín? Vas a comer del polvo, vas a vivir en el destierro. Pero es que ya su papá aquí había desobedecido a Dios. Y que les dije que es una maldición que se pasa de un padre a hijo. Así como las bendiciones también se pasan de padres a hijos a nietos, así son las maldiciones. Ellos desobedecieron a Dios y Dios maldijo la tierra y dijo que iban a comer, a pasar necesidad, que iban a tener que trabajar. Así le pasó a su hijo Caín, porque viene de padres a hijos. Como les decía, una de las cosas que encontré que abren las puertas a la maldición es rebelarse contra Dios o rebelarse contra los siervos de Dios. Yo no sé si todos conocen la historia del sacerdote Abiatar, pero para los que no lo conocen, yo se la voy a explicar. Él era un sacerdote judío. La historia de él comienza cuando David está huyendo de Saúl, porque David era el ungido de Dios y Saúl se llenó de celos y mandó a matar a David. Y David, como estaba huyendo, él dice que él pasó y se detuvo en una ciudad de sacerdotes y él le pide al sacerdote Ahimelech, que tenía hambre y de tanto caminar porque estaba huyendo, y le pide al sacerdote Ahimelech que le dé pan. Y este hombre no sabía que David estaba huyendo. Y él solo sabía que David era el yerno del rey Saúl, que era un hombre ungido y que él había derribado a Goliat. Eso era lo que Ahimelech sabía. Y el sacerdote le da pan, y cuando este hombre come y se sacia, ya se iba y le dice: ¿estás sin armas? Dice: sí, bueno, mira, yo tengo esta arma, que era la arma de Goliat, y le entrega el arma de Goliat, la espada, y David se va. Y resulta que después, siempre hay chismosos que están pendientes de la vida de otros. Mira, en una época de la Biblia, hay un chismoso por ahí que le fue con el chisme al rey Saúl y le dijo: ¿sabes qué? El sacerdote Ahimelech ayudó a David, le dio pan. Y el rey Saúl se enojó y mandó llamar al rey Ahimelech y le dijo: ven con toda tu familia, ven con todos los sacerdotes. Eran 85 sacerdotes más toda la familia de cada uno de ellos. Y dice que tanto era la rabia de Saúl que mandó matar a todos sin misericordia. Los mandó a matar. Esto fue una injusticia terrible contra los sacerdotes. Tocar los ungidos del Señor
están portando mal, no es función tuya ni mía tocar los ungidos del Señor, que Dios se encargue de ellos, no tú. Y vino y mandó matar a todos los sacerdotes con sus hijos, ancianos, niños, no tuvo que ver, mató a todos. Mató a todos. Esa era una ciudad de sacerdotes, la ciudad de No. Y entonces solamente de ese grupo de sacerdotes escapó uno y fue Abiatar. Y cuando se escapó, él llegó hasta donde estaba David escondido en la cueva de Adulán, escuchando la Biblia, leído la Biblia. Y llegó hasta allá y le contó todo lo que había hecho Saúl. Y David le dijo, bueno, quédate aquí conmigo porque el que busca tu vida, también, el que busca mi vida también busca la tuya para matarla, y aquí conmigo vas a estar seguro. Y entonces este hombre, Abiatar, fue fiel a Dios, como sacerdote fue fiel a Dios y fue fiel a David en el reinado de David, que duró 40 años. Este hombre fue fiel a Dios y a David. Pero al final de la vida de David, uno de sus hijos, Adonías, que nunca un hijo de David le había dado problema, un día se rebeló contra su padre y se hizo nombrar rey. Porque ya su papá ya estaba casi viejito, ya casi para morir. Entonces él se rebeló contra su padre y él mismo se hizo nombrar rey. Y vino y lo apoyó en eso el general del ejército de David, que se llamaba Joab, y lo apoyó Abiatar. Lo apoyaron en esa rebelión contra su padre. Y cuando el rey supo esto, que Adonías se había hecho rey por él mismo, cuando ya sabían que Dios había escogido era a Salomón. Entonces, ¿qué hizo David? David ungió a su hijo Salomón como rey y lo nombró y lo posesionó. Y después, rey David murió. Pero como Salomón tenía que afirmar su reino, porque ya su papá lo había ungido y lo nombró como rey, él mandó a matar a Adonías, mandó a matar a Joab, que era el ejército, el capitán del ejército, pero no mandó a matar a Abiatar, porque los ungidos no se tocan, los siervos de Dios no se tocan, aunque había hecho mal, él no lo mandó a matar. Y mira lo que le dijo Salomón a Abiatar. Primera de Reyes, capítulo 2. Primera de Reyes, capítulo 2, versículos 26 y 27. Y el rey dijo al sacerdote Abiatar: vete a Anatot, a tus heredades, pues eres digno de muerte. Pero no te mataré hoy, por cuanto has llevado el arca de Jehová, el Señor, delante de David mi padre. Además, has sido afligido en todas las cosas que fue afligido mi padre. Así echó Salomón a Abiatar del sacerdocio de Jehová, para que se cumpliese la palabra de Jehová que había dicho sobre la casa de Elí en Silo. Aquí está la raíz de todo. Cualquiera persona pudiera preguntarle a Abiatar: bueno, Abiatar, ¿por qué si Dios te libró que Saúl te matara? ¿Por qué si tú serviste a Dios fielmente en el reino más importante que tuvo Israel, que fue el reino de David? ¿Por qué estás ahora en el destierro? Porque esta es la respuesta: para que se cumpliese una maldición que había sobre la casa de sus antepasados, para que se cumpliese que él se había rebelado contra el siervo de Dios. Terminó en el destierro, terminó en vergüenza, terminó en humillación por haberse rebelado contra el siervo de Dios. Cuida de hablar en contra del pueblo de Dios. No quisiera decirlo por mis hermanos venezolanos, pero el presidente Chávez maldijo a Israel y dijo: maldito Israel desde mis entrañas. Y al año siguiente le encontraron el cáncer en sus entrañas, que lo mató.
maldijo al pueblo de Dios. Los ungidos no se tocan, aunque a ti no te parezca, aunque no se lo merezcan, porque Abiatar había hecho lo malo. Se había portado bien durante 40 años, sí, pero al final de la vida de David se rebeló contra el siervo de Dios y terminó en un destierro. Terminó en vergüenza y en humillación. De ahora en adelante, ahora cada vez que tú vayas a querer abrir tu boquita para hablar contra un siervo de Dios o contra el pueblo de Dios, acuérdate de Abiatar. Nosotros tenemos un conocido, ya murió. Tenía como el espíritu del sapo. Eso se congregó como en 20 iglesias. Y de todas las iglesias salía hablando de los pastores. De todas las iglesias. Mire, le vino una enfermedad como una lepra en su cuerpo. Y se oró por ese hombre, pero había una maldición. Ya él partió, no tiene el año todavía. No hables contra los siervos de Dios. Aunque se lo merezcan, no es tu función. Déjase que Dios se encargará de ellos. Porque no hay ninguno que pueda escapar de la justicia de Dios. Entonces, una de las cosas que pudo haber abierto la puerta, por favor, una de las cosas que puede estar abriendo la puerta o que pudo abrir la puerta a una maldición en tu familia, en tu generación, es haberte rebelado o haberse rebelado tus antepasados contra el pueblo, contra Dios o contra los siervos de Dios. Lo segundo que pudo abrir la puerta a que se abriera una maldición es la idolatría. Éxodo 20. Éxodo 20, versículos 2 y 3. Quiero que lo leamos juntos, porque es que este es un tema espinoso y a veces la gente piensa que son los cristianos evangélicos que inventamos esto. Éxodo 20, ¿qué dice? 20, capítulo 20, versículo 3 al 6. 3. No tendrás. Dioses ajenos delante de mí. Duro, que yo no oigo. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás ni ninguna de lo que está arriba, Ni el cielo, ni te inclinarás, ni debajo de la tierra, ni los honrarás, debajo de la ni tierra. debajo del agua, perdón, ni en las aguas debajo de la tierra, ni te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito qué? Hasta la tercera, cuarta generación de los que me aborrecen, en el original de los que me desobedecen. Y hago que misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. ¿Se acuerdan de Jonathan Edwards? Y hago millares o hago misericordia a millares de los que guardan mis mandamientos, de los que me obedecen. ¿Se acuerdan de Matthews? Visito la maldad de los padres. Ahí no hubo uno que se salvara de esa generación de Matthews. Prostitutas, delincuentes. Entonces, ¿por qué? Porque Dios es celoso, mi vecino. Y Él en su celo visita la maldad de los padres sobre los hijos. Por la idolatría viene una maldición para tu vida, para tus hijos, para tus nietos. Tú abres la puerta a la idolatría y maldices a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Pero tú abres la puerta a nuestro Señor Jesucristo y el Espíritu de Dios que está sobre ti. Nunca faltará la palabra de Dios en tu boca, ni en la boca de tus hijos, ni en la boca de tus hijos, y Él hará misericordia a millares de tu generación. Esa es la promesa de Dios. Entonces, si en algún momento tú, o si tú, mi mamá era idólatra,
ella sembraba hasta en la iglesia las imágenes. Que venía de sus antepasados, y yo me imagino que su mamá de pronto también, o de pronto se saltó la maldición una generación, y nosotros veíamos a mi mamá en eso, y como unos niños imitan a sus papás, como hacían lo mismo. Pero cuando mi mamá se le reveló eso, ella cortó toda maldición generacional, y llegó un momento en que nosotros también tuvimos que hacerlo. Tuvimos que hacerlo por nuestra vida y por nuestros hijos y por los hijos de nuestros hijos. Mi esposo, la cartera era así de gorda, pero no era por plata, era por la poca estampita que mi mamá le regalaba. Tuvo que cortarse toda esa maldición de idolatría. Y no es porque yo lo diga, iglesia, lo está diciendo la palabra de Dios, que no te hagas imagen de lo que está allá arriba. Ay, es que ese es el cuadro del Sagrado Corazón de Jesús. No te hagas imagen de lo que está allá arriba. No te harás imagen, ni te inclinarás a ella. Lee el Salmo 105 para que tú veas lo que Dios habla de lo que es de las imágenes. Dice que no tienen ojos, mas no ven, tienen boca, mas no hablan, tienen manos, mas no tocan, y que semejantes a ellos son todos los que creen en ellos. Entonces, Dios te ve a ti cuando tú pones tu confianza en una imagen como ellos, así como una estatua. Eso dice Dios. Entonces, la idolatría abre una puerta de maldición sobre tu vida y sobre tu generación. Otra cosa que abre la puerta a una maldición es el ocultismo. Deuteronomio capítulo 18. Deuteronomio capítulo 18, versículos 10 y 12. No sea hallado en ti quien haga pasar a sus hijos y a sus hijas por el fuego, ni quien practique ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, la agua ouija que ponen a hablar al muerto y después los demonios se le meten. Porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Ah, es que ahí no dice que leerme la carta. Ah, es que ahí no dice leer el horóscopo. Ah, es que ahí no dice el café. Entonces ya me la libré. Agorero, son. Ah, es que ahí no dice comprar loco, el baloto, la lotería, el chance. Busca el significado de sortilegio, todo lo que es sortilegio, la rueda de la fortuna. Agorero, quienes adivinan el futuro. Por eso es que hay que aprender y leer la Biblia y estudiarla para que puedas. Espiritismo. Hablar con los muertos, los jóvenes que les encanta la curiosidad de la bendita tabla ouija. Yo tuve una prima que la mató un espíritu que le entró por una tabla ouija practicándola, jovencita, en la escuela de bachillerato, el último año. Se casó y no la dejó ser feliz ese espíritu con su esposo. La terminó matando. Jovencita murió. No es que joven es invento nuestro. Es porque a veces nos cae la curiosidad. Cuando yo estaba estudiando la carrera, también una noche se pusieron en que vamos a invocar el espíritu de la abuela y no sé quién que se murió. Yo dije, espérate, y también me fui. Después salieron todos corriendo, ¿qué pasó? No, que se empezaron a mover la silla. Dice el Señor que por estas prácticas de ocultismo, dice que fueron desterrados, dice que echó estas naciones de delante de ellos, perdieron su tierra. Por esta práctica la Biblia dice que maldice hasta 10 generaciones.
La anterior dice que tercera y cuarta, pero el que practica esto maldice hasta 10 generaciones. Entonces, si tú algún tiempo fuiste a la mujer a echarte la carta para que el marido no te dejara, para ver si tenía otra, rompe esa maldición. Si te tomaste el café para que te leyera en el futuro, rompe esa maldición. Si no sales de tu casa y si ni leer el horóscopo, a ver qué te dice el horóscopo, que va a ser tu día de suerte, tu número de suerte, rompe esa maldición. Porque por esto haces maldito tu vida, tus hijos y los de tus hijos, los hijos de tus hijos. Y hagas lo que hagas, no vas a avanzar, no vas a prosperar, no vas a salir adelante, pues solamente va a venir muerte y destrucción. Esas son maldiciones generacionales. El que practica estas cosas maldice su generación, y de pronto en la 10ª generación uno se convierte y recibe a Cristo como su Señor y Salvador y quiere avanzar y quiere seguir adelante, pero no puede, por mucho que lo intenta y no entiende lo que está pasando. Pero de tiempo en tiempo el Señor manda mensajes como estos, porque trae una ola de liberación para su iglesia, porque quiere mostrarte cuál es la raíz de tu problema y que te puedas levantar y cortar esa maldición. Porque vamos a entrar en el tiempo más grande de bendición, que es el tiempo de la fructificación. Pero por mucho que la unción está ahí, la maldición te evita que tú puedas entrar en ese tiempo de fructificación, y necesitas levantarte con valentía, porque esto no es para cobardes. El reino de los cielos lo arrebatan los. Dice la palabra de Dios. Tienes que, ay, no, porque después Satanás viene. No, iglesia. No le tengas miedo, eso es lo que Satanás quiere, tenerte con miedo y con temor para que tú no avances. Y se lo dice una que también el Señor la hizo libre de depresión. De depresión. Yo tenía un espíritu de conmiseración con la pobrecita yo, porque es que nadie me quiere, porque es que me rechazaron, porque es que... Pero el Señor, a medida que uno va buscando de Él, a medida que va orando, que va limpiando, el Señor te va a transformar. Amén. Entonces el Señor quiere meternos en el tiempo de la fructificación, pero necesita que te levantes a romper las maldiciones que has heredado de tus antepasados y que tú le estás heredando a tus hijos. Amén. La cuarta cosa que puede abrir la puerta a una maldición es la deshonra a padre y madre. Deuteronomio 5, versículo 16. Honra a tu padre y a tu madre, como Jehová tu Dios te ha mandado, para que sean prolongados tus días y para que te vaya bien sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. Dios no se equivocó. Te permitió nacer de esa mujer, te permitió venir, te permitió nacer de ese hombre. De pronto para ti no son los mejores, no han hecho lo bueno, no lo hicieron bien, pero ese fue la mujer y el hombre que escogió para que fueran tus padres. Y solamente por eso, Dios te está diciendo: honra a tu padre y a tu madre. ¿Para qué? Ahí no te dice si son buenos o malos, lo dice así. De pronto es que mi Biblia está mal. Dice que ¿qué? Como Jehová tu Dios te ha mandado. No dice que si son buenos o son malos. No dice así, ¿verdad? Como tu Dios te ha mandado. Mira, y tienes el mandamiento que tiene promesa. Es el único que tiene promesa. Para que te vaya bien, para que sean prolongados tus días. Miren, en la antigüedad, cuando el Señor destruyó la tierra con un diluvio, Noé y su familia fueron los únicos que fueron salvos. Y Noé tenía 3 hijos, Cam, Sem y Jafet. Noé, después que pasó el diluvio,
Después que salió del arca, él sembró una viña. Y él tomó del jugo de la uva como él lo hacía normalmente antes del diluvio. Pero resulta que después que tomó de ese jugo de la uva, Noé se emborrachó. ¿Qué borrachera tenía Noé? Los teólogos dicen que después del diluvio la tierra hubo una transformación y por eso las frutas se fermentaban. Y entonces Noé, como estaba acostumbrado antes del diluvio, después de sus juguitas, había su jugo y se lo tomaba y no pasaba nada, él hizo lo mismo. Él se tomó su juguito y se emborrachó. No fue que Noé se fue a un bar y me dio de la mejor botella de whisky que voy a celebrar que el Señor me salvó. Él no hizo eso. Porque antes no llovía. Por eso era que trataban a Noé de loco. Así como cuando tú y yo estamos evangelizando y estamos diciendo que el Señor va a venir por segunda vez y que va a venir un rapto y no sé qué, la gente nos trata de loco. Así trataban de loco a Noé. Es que va a llover. Que vengan, Noé les decía, venga, vamos, porque el Señor va a mandar un diluvio, dura 40 días, lloviendo, y ven, y el que esté en el arca se va a salvar, y la gente, si nunca ha llovido, que eso es mentira. Así pasó con Noé, lo trataban de loco. Y resulta que en ese tiempo no llovía. El Señor era el que regaba la tierra. El Señor hacía subir un vapor y eso mojaba la tierra y por eso no llovía. Pero entonces el Señor Noé se emborrachó. Y en la borrachera se hacen cosas espantosas. La gente cuando está borracha hace cosas que en su cierto sentido no las hace. No las hace, no es capaz. Pero entonces, como el trago da para todo eso, el niño Noé estaba desnudo en su casa, en su habitación. Y resulta que entró su hijo Cam. Mi papá está desnudo y comenzó a burlarse de su papá. Y llamó a su otro hermano: venga a ver a mi papá que está desnudo, venga. Pero como estos niños sabían que había comprado a mamá y a papá independientemente, si son buenos o son malos, estos jovencitos, Jafé y Sem, cogieron una manta y de espalda entraron y taparon la desnudez de su papá y no la descubrieron. Iglesia, si a alguno le gusta deshonrar a sus padres o le gusta hablar mal de sus papás, o peor aún, hay mamás que son fascinadas de comer a los hijos y hablarle mal de su papá. Es que se da orgullo, es un malo que no manda la plata que viene. Oye, yo creo que eso no pasa. Yo creo que nosotros como por allá por otro lado. Hay mamás que son encantadas y fascinadas de coger a los pobres hijos y hablarles mal de los papás. Mujeres, si ustedes están haciendo esto, sus hijos no van a respetar a su papá. No lo van a respetar. Y esto es lo que pasa en las familias, que la mujer menosprecia al varón. Los hijos después van a menospreciar a sus papás. Y sus hijos, ustedes los están haciendo malditos cuando hacen que sus hijos menosprecien a sus papás, que no los respeten. Ese fue el pecado de Cam, el deshonrar a su papá. Eso lo hizo maldito. ¿Saben por qué? Porque cuando Noé se despertó de su borrachera, mira lo que pasó. Cuando Noé se paró, Génesis 9. Génesis capítulo 9, versículos 24 al 25. Y despertó Noé de su embriaguez y supo lo que había hecho su hijo más joven. Y dijo: maldito sea Canaán, siervo de siervo serás a sus hermanos. Dijo más: bendito por Jehová mi Dios sea Sem, y sea Canaán su siervo. Engrandezca Dios a Jafet y habite en la tienda de Sem, y sea Canaán su siervo. Yo te quiero hacer una pregunta. ¿Cómo se llama? Los que entendieron cuando estuve contando la historia, que cuántos hijos tenía Noé.
¿Cómo se llamaba el hijo que se burló de Noé? Cam, ¿verdad? ¿Y qué dijo Noé cuando se levantó? En el versículo 26, dijo, maldito, pónmelo ahí, ¿maldito qué? El 26 entonces. Y maldito sea Canaán. Y maldito sea Canaán. No era el hijo de Canaán. ¿Cómo se llama la tierra prometida que conquistó el pueblo de Israel? ¿Cómo? Perdió la heredad. Perdió su tierra. La maldición del pecado de Cam vino también para sus hijos. Porque cuando sus hijos conquistaron la tierra, la perdieron por la descendencia de Sem, por sus primos. Porque su padre, cuando se levantó y lo había escuchado, lo que él hizo, lo deshonró, lo puso como siervo de sus hermanos. Maldito será Canaán, siervo de sus hermanos. Cuando tú deshonras a tu padre y a tu madre, los hijos que deshonran a su padre y a su madre se hacen malditos. Y su condición va a ser de esclavitud, de siervo. Nunca consiguen un buen empleo. Nunca están como cabeza, siempre están como bola. Ese fue el pecado de Cam, deshonrar a su padre. Si alguien sufre miseria en el futuro, es un hijo que deshonra a su padre y maldice su generación. Porque fue precisamente la tierra de Canaán la que el Señor le quitó para dárselo a los israelitas. Por una maldición que había ahí. La quinta cosa que puede abrir la puerta a una maldición es la liviandad en el cuidado espiritual de los hijos. No te lo voy a leer por tiempo, está en 1 Samuel. El sacerdote de Elí era un hombre muy liviano. Para mí, Elí y liviandad representan a los cristianos tibios. ¿Y qué dice el Señor? Que los tibios, ¿qué? Los bonitas. Para mí, Elí y liviandad representan ese cristiano tibio. ¿Saben una cosa? Elí nunca estorbó a sus hijos. Sus hijos hacían cosas malas ayer y menospreciaban las ofrendas, hablaban mal de los diezmos y las ofrendas, fornicaban, eran perversos, hacían lo malo y Elí no les estorbaba. Y ¿saben lo peor? Que lo hacían dentro de la iglesia. Pero su papá no les prohibía nada, solo les decía, no está bien lo que están haciendo, pero nunca tomó medidas de autoridad y de disciplina. Nunca. Pero un día el Señor se enojó y le dijo, yo te había dicho que tu descendencia para siempre estaría en el sacerdocio, pero no más. No más. Y maldijo la descendencia de Elí. La maldijo. Le dijo, tus hijos morirán en edad joven. Tus hijos serán mendigos, serán desterrados. Y así sucedió en la iglesia. Los hijos de Elí se fueron a la guerra, pero como ellos estaban acostumbrados a hacer lo malo y a emborracharse y a hablar mal de las ofrendas y fornicaban con las hermanas en la iglesia y hacían perversiones y iban a la guerra y Dios los sacaba de victoria, así como a veces muchos hermanos que viven haciendo lo malo y vienen a la iglesia y piensan que nunca les va a pasar. No sabemos el día que el Señor dice se le acababa la tarjeta de puntos. Y así se fueron estos muchachos, los jóvenes, cuando están jóvenes piensan que ellos son los dueños del mundo y que los demás vivimos arrendados. Y que si una bomba se explota, ellos van a quedar de pie porque están jóvenes. No. Y resulta que se fueron a la guerra. Y vamos a ver que en la guerra los mataron a toditos. Cuando le llega la noticia a su papi, él estaba en una silla así, sabroso, así reclinado. Y con la impresión, ¡pum! Se le partió el cuello. Se murió Elí. Y no suficiente con eso, una de las nueras de Elí
esposa de uno de los que se había ido para la guerra, está embarazada. Y cuando le llega la noticia que sus esposos y sus suegros habían muerto, se le vino el parto y se murió. Y no solamente por eso, el muchachito. Y dice que fue un muchachito que vino con una maldición y acabó. ¿Saben lo que significa eso? Sin gloria. Y su descendencia comenzó a morir joven porque la maldición estaba sobre él. Dice que la generación viene, de la maldición viene de sobre padres a hijos y de hijos a sus hijos. Elí nunca estorbó a sus hijos. Sabía que está jugando marihuana. Ay, eso está malo, no fumamos marihuana, y ya. Estás tomando alcohol. Eso está malo, ¿viste? Mira. Estás fornicando con tu novia. No, eso no está bien. Y aún no sabes que están metidos en el cuarto, en tu propia casa, y tú no eres capaz de sacar a esa niñera y dar respeto a tu casa. Como hice yo. No estamos para señalar a nadie. Peor, porque es que hay algunos que se mueven de su casa y se van para otro lado sabiendo que allá van a pecar. Oye, no vaya, porque como dice el pastor, la vaca negra, la noche oscura, y tú que no ves. Caíste redondita por tu vida. Entonces, la maldición de Elí por no estorbar a sus hijos, por la liviandad en el cuidado espiritual de sus hijos, vino sobre sus hijos, y sus hijos, su hijo cuando murió se le heredó a su propio hijo que iba a nacer, nació sin gloria, con una maldición. Y esta es una carga que mi esposo y yo tenemos como pastores. Si tú dejas que tus hijos decidan sobre su vida espiritual, si no los enseñas en la fe, tú los estás haciendo malditos. Iglesia, esto es como enseñarlo a lavarse los dientes. Al principio el niño pelea, llora, patalea, pero después él lo va a hacer solito. Y después él se lo va a enseñar también a sus hijos. Mis hijos están lavando los dientes desde los 7 o 8 meses que empezaron a salir los dientes. Desde esa edad, una cositita ahí, ya se le vuelve un hábito. De igual de sencillo que en la fe. Tráelos a la iglesia, aunque vengan con la cara como un cañón porque tuvieron que levantarse temprano porque era para el día de la iglesia. No importa, tú eres la autoridad. Vamos para la iglesia, te guste o no. Así es. Aunque vengan bravos zapateando. Porque es que ese grupo de jóvenes tienen un evento de que van a comer pizza. Son los primeros. ¿Y por qué el domingo va a venir a la iglesia? Pobrecito, que está muy chiquitico, un bebecito y se va a bañar con agua fría en la mañana. Mis hijos han bañado todo el tiempo con agua de chorro, y nunca les he calentado el agua. Y de brazo, bebecito, y van ahí a vivadito. ¿Por qué? Porque tú no puedes decidir. Que ellos decidan sobre su vida espiritual. Tú eres su autoridad. Mira, hasta que esto se le vuelva un hábito y se acostumbre y haga parte de ellos, y ya llegará el día en que ellos no puedan vivir sin venir a la iglesia, y después ellos le enseñarán a sus hijos el buen camino del Señor. Amén. Eso es así, iglesia, y se cumplirá la palabra de Dios, que no